Bueno, seguimos con esta cuarta parte de la primera clase de introducción a tipos abstractos de datos y en esta parte vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a modelar una agenda en la que uno puede registrar compromisos. Entonces empecemos repasando un poquito estas cuestiones. Primero, ¿qué es un tipo abstracto de datos? Bueno, empecemos por una pregunta más simple. ¿Qué es un tipo de datos? Bueno, un tipo de datos es algo así como un conjunto de valores, pero además uno tiene operaciones que le permiten manipular esos valores. Por ejemplo, ya vimos que las secuencias, los conjuntos, los árboles son tipos de datos. Pero en esta materia hacemos énfasis en los que se conoce como tipos abstractos de datos. Y acá les remarco algo, que es que en la computación, digamos en la literatura, uno puede encontrar la noción de tipo abstracto de datos como algo general que tiene que ver con esta idea de que un tipo abstracto de datos es un tipo de datos, o sea, es un conjunto de valores, pero que está especificado exclusivamente por su comportamiento y no por su estructura. Digo esto, o sea, aclaro esto porque a veces mucha gente después de cursar algo 2 piensa que los tipos abstractos de datos son un invento de algo 2 y que están exclusivamente ligados al lenguaje de especificación medio particular que usamos en la materia. Pero esto no es así, o sea, si bien nosotros en la materia usamos un lenguaje particular y es un lenguaje que viene históricamente como legado de la cátedra de algo 2 desde hace casi 20 años o más, la idea de tipo abstracto de datos es algo que va más allá de la materia y que no tiene que ver con este formalismo específico y tiene que ver con esta idea muy importante. De vuelta, la idea muy importante es que en un tipo abstracto uno conoce a los valores de ese tipo solamente por su comportamiento y no le interesa su estructura. O sea que nosotros cuando tenemos un tipo abstracto de datos definimos funciones u operaciones y lo que nos interesa describir es qué comportamiento tienen o qué hacen y no cómo es que lo hacen. O sea, por ejemplo, no vamos a decir cómo se implementa no sé, un árbol binario o una secuencia o algo así. Esa parte de cómo se va a implementar va a estar dejado, o sea, lo vamos a dejar para las etapas posteriores, que son la etapa de diseño y la etapa de implementación. Y en esos momentos uno va a tener que tomar decisiones. Y quizás el mismo tipo abstracto de datos se va a poder implementar de muchas maneras distintas. No sé, mi ejemplo de escritorio para la idea de tipo abstracto de datos es el de una máquina de café o un cajero automático, ¿no? Donde uno cuando como usuario interactúa con una máquina de café o interactúa con un cajero automático, toca botones y observa cómo se comporta esa máquina frente a esos estímulos, pero uno no sabe como usuario cómo está hecha esa máquina internamente, y a uno como usuario no le interesa cómo está hecha esa máquina internamente. Y eso es muy importante para poder modularizar un problema de software, que en general los problemas de software son muy grandes, para poder descomponerlos en módulos o componentes independientes, de tal manera que distintos programadores puedan programar los distintos componentes de ese programa sin conocer cómo están hechos los demás componentes. ¿Está bien? Es importante eso porque quizás hay otros componentes que todavía no están implementados y en algún momento van a estar implementados, entonces uno como programador solamente le interesa saber qué comportamiento van a tener en el futuro cuando alguien los implemente. Es importante también para poder desacoplar el funcionamiento de un módulo del funcionamiento del otro, ¿no? Para poder, por ejemplo, un módulo que ya estaba funcionando, sacarlo y reemplazarlo por otro que tenga el mismo comportamiento, pero quizás internamente funcione de otra manera que podría llegar a ser más rápida o más eficiente en algún sentido, o tener algún otro tipo de ventaja. Y además en general en el software los programas suelen ser tan grandes que sería imposible que alguien realmente llegue a conocer cómo funcionan todas las componentes del sistema, y en cambio lo que sí es razonable que uno conozca es cuál es el comportamiento que van a tener las componentes con las que uno necesita interactuar. Bueno, esto debería ser un repaso de cuestiones más bien teóricas, pero me parece importante repetir que la idea de tipo abstracto de datos es muy importante y va mucho más allá de lo que podamos llegar a ver en algo 2. También en algo 2 está como el mito de que no hay bibliografía sobre TALS, y es un poco cierto porque, como dije antes, el formalismo que usamos en la materia es un formalismo que viene heredado de la cátedra desde hace muchos años,
Pero si alguno quiere o alguna quiere consultar este libro que se llama Object Oriented Software Construction de Bertrand Meyer, que es uno de los que inventó básicamente la idea de programación por contratos, o sea, por ejemplo, de usar aserciones o de usar predictos condiciones y todo eso. En estos dos capítulos, el capítulo 6 y el capítulo 11, se habla de tipos abstractos de datos en un lenguaje bastante parecido al que usamos en el 2, aunque no es exactamente igual. Bueno, pasemos al ejercicio. Lo que queremos hacer es modelar una agenda en la que vamos a poder registrar compromisos para un día. ¿Está bien? Por ejemplo, un compromiso podría ser que de 16 a 17 tenemos turno con el dentista, o que de 18 a 20 tenemos una reunión de cátedra o lo que sea. No vamos a tener ningún problema con el hecho de que haya dos compromisos a la misma hora, o sea, eso no lo vamos a querer impedir. Y justamente lo que vamos a querer saber es, dado una hora del día, cuáles son todos los compromisos que tenemos en ese horario. Además, dado un intervalo de horas, queremos saber cuál es la hora más ocupada. Por ejemplo, yo quiero saber, no sé, de 11 a 20, cuál es la hora en la que hay más compromisos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema? Primero, cuando yo hablo de resolver, lo que queremos hacer en esta primera etapa de la materia no es llegar a un programa ejecutable, es llegar a una especificación formal usando nuestro formalismo de tipos abstractos de datos para después eventualmente poder hacer un diseño y hacer una implementación en un programa. Bueno, parte de lo que vamos a hacer en esta materia es el ejercicio de leer estos enunciados, vuelvo atrás, estos enunciados que están escritos en lenguaje informal en castellano, y nuestro ejercicio va a ser traducir ese enunciado informal en una especificación formal. Más precisamente vamos a tener que definir para cada tipo abstracto de datos cuáles son sus observadores y cuál es la igualdad observacional, cuáles son sus generadores, cuáles son las otras operaciones, cuáles son las restricciones de cada operación bueno, dar la axiomatización de todas estas operaciones y posiblemente incluir operaciones auxiliares que vamos a necesitar cuando empecemos a axiomatizar. Bueno, en un mundo ideal en el que uno fuera omnisciente, uno escribiría empezaría a resolver el problema y iría estos pasos uno por uno en este orden y terminaría y listo, tenía una solución. Pero en la realidad no somos omniscientes, sino que somos humanos y nos vamos equivocando todo el tiempo. Entonces lo que vamos a ir haciendo en realidad es ir pensando todo esto en simultáneo, y cuando estemos tratando de resolver una parte del problema, por ahí nos vamos a dar cuenta de que nos equivocamos en un paso anterior, y quizás cuando estemos axiomatizando nos vamos a dar cuenta de que nos faltó un observador y vamos a tener que agregar un observador por acá y revisar si todo lo demás sigue estando bien y sigue siendo coherente, o si metimos la pata en algún lado. Entonces vamos a hacer un proceso iterativo donde cada vez nos vamos a acercar más a una solución hasta que idealmente vamos a converger a algo que sea una solución. Entonces repasemos cómo era el enunciado. Necesitamos una agenda en la que vamos a poder registrar compromisos para un día. Los turnos van a tener una hora de inicio y una hora de fin. Vamos a suponer que 16 a 17 es incluyendo todas las 17, no sé, es un poco una cuestión de convención que no nos interesa demasiado por hoy. Si 16 a 17 vamos a suponer, si desde 16 a 17 voy a suponer que es desde las 16 hasta las 17 inclusive o exclusive, eso digo, ahora lo veremos mejor, pero no nos preocupemos demasiado por eso. Vamos a querer saber para cada hora del día cuáles son todos los compromisos que tenemos en ese momento, y además si nos dan un intervalo de horas, como habíamos dicho antes, por ejemplo de 11 a 20, queremos saber cuál es la hora que está más ocupada dentro de ese intervalo. Bueno, vamos a modelar los compromisos como strings. Un string sería algo así como una secuencia de caracteres, y cada carácter podríamos entender que es un número que representa una letra o algo así. No nos preocupemos mucho por la idea de string, es algo que vamos a asumir como básico y que no vamos a tocar básicamente, solamente vamos a ver si los strings son iguales o no y nada más. Bien, la hora de inicio y de fin van a ser números naturales que seguramente vayan a estar entre 0 y 23 o algo así, que podrían ser las horas del día. Dado un momento del día, o sea una hora, vamos a querer poder consultar cuáles son los compromisos en esa hora, y dado un intervalo vamos a querer saber cuál es la hora más ocupada. Entonces lo primero que uno se pregunta es cuáles son los observadores, y vamos ya a ir
empezando a escribir cómo sería una solución a este problema. ¿Cómo sería un TAD completo para resolver este problema? Bueno, primero, uno podría decir que un compromiso es simplemente un string. Entonces el tal compromiso lo vamos a declarar como si fuera una especie de renombre o sinónimo de string. Y de ahora en más vamos a referirnos a compromiso, y lo que vamos a estar queriendo decir desde el punto de vista formal es lo mismo que string, pero quizás a nosotros nos va a resultar más declarativo si escribimos la palabra compromiso en lugar de escribir string. Bueno, y una agenda va a ser, vamos a definir un TAD agenda que acá empieza, acá termina, y acá en el medio vamos a poner varias cosas. Siempre cuando uno escribe un TAD tiene, es así, tiene una serie de cuestiones burocráticas que completar. Por ejemplo, todos los TADs tienen un género, ¿no? Quizás esta diferencia entre el TAD y el género es algo medio sutil. El TAD es todo la estructura completa que estamos definiendo, que tiene un conjunto de observadores y de generadores y todo eso, y el género sería algo así como el conjunto de los valores que habitan ese TAD. ¿Está bien? El TAD agenda va a tener una serie de observadores, va a tener una serie de generadores, esto lo tenemos que completar, quizás tenga algunas otras operaciones que completaremos, y después va a tener axiomas que también vamos a tener que completar. Entonces algo así va a ser un TAD, la estructura, el esqueleto de un TAD. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué observadores necesitamos? Primero, algo que se le podría ocurrir es algo así, decir, bueno, los compromisos de una agenda en una cierta hora, que es la hora va a ser un número natural, van a estar dados por un conjunto de compromisos. ¿Está bien? Entonces escribamos ese observador. Los compromisos de una agenda en una hora van a ser un conjunto de compromisos. ¿Está bien? Y algo que uno también se le podría ocurrir es preguntar cuál es la hora más ocupada. La hora más ocupada de una agenda. El enunciado nos pedía en un intervalo, ¿no? Entonces vamos a tener dos números naturales que serían el inicio y el fin del intervalo, y nos va a dar un natural que va a ser un número comprendido entre este intervalo. ¿Está bien? Este sería el desde y este sería el hasta, y esta sería la hora que está entre ese desde y ese hasta. ¿Está bien? Esa es una primera idea que uno puede tener. Bueno, sin embargo, algo que uno puede notar es que si uno sabe en una agenda para cada hora, o sea, para cada número natural, cuál es el conjunto de compromisos, que es esta operación compromisos, entonces esa información ya nos alcanza para responder desde el punto de vista lógico o matemático cuál es la hora más ocupada, ¿no? Porque si yo ya sé cuál es el conjunto de compromisos en cada hora, puedo mirar cuál es el conjunto de compromisos más grande y eso me dice cuál es la hora más ocupada. Acá hay un detalle es que podría haber varias horas que empaten, o varias horas que sean las más ocupadas. En ese caso, por ahora nos interesa, vamos a devolver alguna de las horas más ocupadas, pero eso despreocúpense por eso por ahora. Entonces, lo que traté de decir recién es que esta operación hora más ocupada en realidad se deduce lógicamente de esta operación compromisos. Si yo ya puedo responder esta pregunta, entonces también voy a poder responder esta pregunta de abajo. Eso quiere decir que la hora más ocupada no es necesario que sea un observador. Basta con que los compromisos sean un observador y la hora más ocupada podría no ser un observador. Entonces lo que vamos a hacer es, hora más ocupada la vamos a mover de lugar para que deje de ser un observador y pase a ser una otra operación. ¿Está bien? Fíjense que acá los observadores los estamos pintando siempre de rojo, y las otras operaciones siempre de violeta, y los generadores los vamos a pintar siempre de azul. Un detalle eso, pero para que se entiendan los colores. Entonces, vamos a dejar un único observador que es compromisos. O sea, si yo tengo una agenda y sé cuál es el conjunto de compromisos en cada hora, eso ya me alcanza para decir exactamente cuál es la agenda que estoy mirando. Noten una cosa más, que es que acá en lugar de conjunto de compromisos, si yo pusiera una secuencia de compromisos, eso distinguiría agendas por el orden en el que están ubicados los compromisos, y eso es algo que
el enunciado no me pide que haga. Si yo hiciera eso, estaría sobreespecificando, estaría diciendo que las agendas se diferencian por el orden en el que están los compromisos puestos en un horario, y eso no importa realmente. Para cada hora, el conjunto de compromisos es como una especie de bolsa que nos dice cuáles son los compromisos en esa hora, sin importar su orden ni su multiplicidad. Bien, dados estos observadores, podemos ya escribir también lo que sería la igualdad observacional. Les recuerdo que la igualdad observacional es un predicado lógico que nos dice cuándo en este caso, cuando dos agendas van a ser iguales desde el punto de vista de sus observadores, es decir, cuando coinciden en todos sus observadores. O dicho de otra manera, es cuando un usuario no las va a poder distinguir. ¿Está bien? Por ejemplo, les doy un ejemplo de estados básicos. Por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3 y el conjunto 3, 2, 1 puede ser que se hayan construido de manera diferente, porque quizás el que armó los conjuntos puso los elementos en distinto orden, pero desde el punto de vista observacional son el mismo conjunto, porque usando el observador de conjuntos que se le pertenece, yo no puedo distinguir, no puedo mirar, no puedo darme cuenta de que 1, 2, 3 y 3, 2, 1 fueron construidos de manera diferente. Para el usuario son el mismo conjunto, son observacionalmente iguales. Entonces vamos a escribir la fórmula lógica que expresa cuál es el predicado de la igualdad observacional. Entonces vamos a decir que para toda par de agendas A y A', si tengo dos agendas, cualesquiera, A va a ser observacionalmente igual a A', si solo si, acá voy a definir exactamente cuándo dos agendas son observacionalmente iguales, ¿está bien? Acá este sí solo si está medio chiquito, pero espero que se lea. Sí solo si, y la condición va a ser que coincidan en todos sus observadores, es decir que los compromisos de la agenda A en alguna hora h sean iguales a los compromisos de la agenda A' en alguna hora h, y eso tiene que pasar para toda hora h. ¿Está bien? O sea, para toda h, no sé cómo escribirlo así, voy a escribirlo ahí. ¿Está bien? O sea, si para toda hora h los compromisos de A en la hora h son iguales a los compromisos de A' en la hora h. Y acá, este igual, a su vez, es la igualdad observacional, solo que en este caso sería la igualdad observacional de conjuntos de compromisos, ¿está bien? Debo escribir así. Bueno, se entiende entonces lo que estoy diciendo de vuelta, es que dos agendas van a ser observacionalmente iguales si solo si los compromisos de la primera agenda en una hora son iguales a los compromisos de la segunda agenda en esa misma hora para cualquier posible hora, para cualquier posible horario. ¿Está bien? Acá está escrito eso de vuelta. Y otra cosa que nos podemos preguntar es cómo construimos una agenda. ¿Está bien? La manera que vamos a tener de construir la agenda, según nos dice el enunciado, es primero, bueno, obviamente vamos a tener que poder empezar de alguna manera, entonces vamos a tener un generador para construir una agenda vacía o una agenda nueva. Y otra cosa que vamos a poder hacer es agregar un compromiso, y un compromiso va a ir desde un horario hasta otro horario, o sea, desde un horario hasta otro horario. Esos generadores los vamos a llamar así. Crear agenda nos construye una agenda vacía, y registrar es una operación que recibe una agenda, recibe un compromiso, un horario de inicio, un horario de fin, y nos devuelve la agenda ya con ese compromiso registrado. Entonces vamos a escribir ¿cómo se llamaba? Crear agenda, devuelve una agenda, y registrar recibe una agenda, un compromiso, un horario de inicio, un horario de fin, y devuelve una agenda. ¿Está bien? Y algo que vamos a pedir también es que cuando registramos un compromiso, el horario de inicio, que le voy a llamar desde, y el horario de fin, que le voy a llamar hasta, estos son los nombres que le doy a esos parámetros que son los números naturales, le voy a agregar a esta operación una restricción. La restricción se agrega entre llaves diciendo que el horario de inicio tiene que ser menor o igual que el horario de fin. ¿Está bien?
Bueno, fíjense acá que los generadores los pintamos en azul y los observadores en rojo. De vuelta es un detalle, pero que lo tengan en cuenta. Bien. Acá hay 1000 preguntas que ustedes me podrían hacer, y si esto fuera una clase seguro, si fuera una clase en vivo seguro habría 1000 preguntas. Tengan en cuenta, o sea, la respuesta general a un montón de preguntas que ustedes podrían estar haciendo en este momento es que el enunciado es ambiguo, es ambiguo y es informal, nosotros estamos formalizándolo de una manera, y cuando lo formalizamos estamos haciendo una interpretación de ese enunciado, y podría haber muchas otras interpretaciones. Cuando lo interpretamos estamos tratando de no sobreespecificar, o sea, de no poner de no pedir cosas que el enunciado no pedía, y tampoco no subespecificar, o sea, de pedir todo lo que el enunciado sí pedía. ¿Está bien? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero obviamente hay un montón de decisiones que acá están medio tomadas y que se podrían tomar de otra forma. Por ejemplo, acá en ningún lado estamos restringiendo que la hora del compromiso sea un número natural entre 0 y 23, como yo había dicho en algún momento. Bueno, esa es una decisión que quizás surge de un intento de simplificar este ejercicio, que es solamente para ilustrar cómo escribir un TAD. ¿Está bien? De vuelta, hay 1000 formas de resolver este problema, empezando ya por los nombres de las operaciones, que se podrían llamar de otra manera, hasta por los tipos de las operaciones, porque quizás yo, en lugar de devolver un conjunto de compromisos, podría preguntar si un compromiso está o no está. Entonces acá pondría un compromiso y devolvería un booleano. ¿Está bien? Hay 1000 maneras de escribir este ejercicio. Sepan que esta es una y no es la única, y puede haber muchas otras que estén bien. ¿Está bien? Bueno, entonces esos van a ser los observadores. Acá voy a sacar los puntitos porque vamos a dejarlos así como fijados así. Estas van a ser las otras operaciones. Vamos a tener esta única otra operación y estos dos generadores, y con eso nos debería alcanzar. Les recuerdo una cosita, que es que siempre los generadores devuelven una instancia del tipo que estamos definiendo, ¿no? O sea, los generadores de agenda siempre devuelven una agenda, no podrían devolver un NAT o un conjunto o un booleano ni nada de eso. Y los observadores siempre reciben por lo menos una agenda, ¿no? Porque si yo estoy observando una agenda, tengo que recibir una agenda para ver qué datos me interesan de ella. Las otras operaciones, generalmente cuando uno define una otra operación dentro de un TAD, esa otra operación va a recibir un parámetro del TAD, pero podría no devolver un parámetro del TAD, e incluso podría no recibir un parámetro del TAD tampoco, y eso podría estar perfecto, dependiendo del contexto. Bien. Y las otras operaciones, creo que algo que me olvidé antes de decir es que cuando uno pregunta por la hora más ocupada, también esta operación hora más ocupada tiene una hora desde y una hora de hasta, o sea, una hora de inicio. La hora más ocupada, uno pregunta por un intervalo, que es un intervalo dado por un horario de inicio y un horario de fin, e igual que acá arriba, uno tiene que preguntar que desde sea menor o igual que hasta. ¿Está bien? Esta misma restricción es la que se agregó acá. ¿Está bien? Bueno, ahí creo que spoileé la solución. Vamos a escribir los axiomas. A ver si podemos hacer así. Bueno, para escribir los axiomas, ¿qué es lo que tenemos que escribir para axiomatizar esta agenda? Bueno, primero, lo que vamos a tener que hacer es definir el valor de los observadores, que sería el observador compromisos, para cualquier agenda. Entonces, si yo tengo una agenda A, tengo que decir cuál es el valor de este observador compromisos. ¿Y de qué manera se puede construir una agenda? Bueno, una agenda se puede construir con el generador crear agenda o con el generador registrar. El generador crear agenda no recibe ningún parámetro, o sea que lo puedo escribir así. Y el generador registrar recibe 4 parámetros, ¿no? Que son una agenda A, un compromiso C, una hora desde y una hora hasta. Y esas dos ecuaciones las tenemos que terminar de completar para decir
cómo se axiomatiza este observador compromisos. Y además vamos a tener que decir cuál es la hora más ocupada de una agenda A en un horario desde hasta un horario hasta. Y eso vamos a tener que también completar esa ecuación. ¿Está bien? Generalmente, casi siempre, cuando uno axiomatiza los observadores, vamos a tener para cada observador una ecuación por cada generador. O sea, el observador compromisos tiene una ecuación por este generador y una ecuación para este generador, que serían, y eso nos daría estas dos ecuaciones. Por otro lado, las otras operaciones generalmente vamos a tratar de axiomatizarlas sin usar pattern matching, o sea, poniendo una única ecuación y definiendo el valor de esta otra operación en función de lo que serían los observadores del TAD, agenda en este caso. ¿Está bien? Bueno, vamos a escribir los axiomas. ¿Cuáles serían los compromisos de una agenda nueva? Bueno, una agenda nueva... Perdón, acá me olvidé de algo más, que sería la hora, ¿no? Porque son los compromisos de una agenda en una hora h. Perdonen. La función compromisos recibe una hora h. Una hora, le voy a llamar hora, si no hay dudas. Entonces, ahora sí. La función compromisos me había olvidado el segundo parámetro. Entonces, si quiero ver los compromisos de una agenda nueva en alguna hora fija, no importa en qué hora sea, una agenda nueva no tiene ningún compromiso, o sea, el conjunto de compromisos es el conjunto vacío. ¿Cuál es el conjunto de compromisos en esta agenda en esta hora? Fíjense que esta agenda es la agenda A, pero donde yo además registré que desde esta hora hasta esta hora tenemos este compromiso. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos hacer es, esta función va a ser una función recursiva. Vamos a poder preguntarle a la agenda A cuáles serán los compromisos en la hora que me interesa. ¿Está bien? Y a ese conjunto de compromisos lo que tengo que hacer es quizás agregarle C o quizás no agregarle C. Entonces voy a hacer este conjunto unión algo más. ¿Y qué va a hacer ese otro conjunto? Bueno, si la hora que a mí me interesa está comprendida en el intervalo desde hasta, entonces el compromiso C también va a estar también va a ser un compromiso que tengo para esa hora. ¿Está bien? Si la hora no está comprendida en ese intervalo, entonces el compromiso C en principio no lo tengo que agregar. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un if. Vamos a hacer un if dependiendo de si la hora está comprendida en el intervalo o no. O sea, si desde es menor que la hora y la hora es menor que hasta, entonces vamos a devolver algo, y si no vamos a devolver otra cosa. Fíjense acá que yo estoy poniendo que los extremos del intervalo son inclusive, o sea, si yo digo desde las 16 hasta las 17, eso incluye la hora 16 e incluye la hora 17. ¿Está bien? Uno, si quisiera, podría modificarlo para que acá sea un menor estricto o acá sea un menor estricto o alguna de esas cosas, dependiendo del contexto y de lo que uno quiera modelar exactamente. Acá nos interesa mucho, queremos modelarlo de alguna manera y poniendo los extremos inclusive nos alcanza. Bueno, si la hora está comprendida en el intervalo, devolvemos el conjunto que tiene solamente una cosa, que es este compromiso C. ¿Está bien? Y si no, devolvemos el conjunto vacío. Bien. Y con eso definimos el observador compromisos. Y veamos ahora cómo axiomatizar la otra operación que se llama hora más ocupada. Bueno, ¿cuál es la hora más ocupada en una agenda en el intervalo comprendido entre desde y hasta? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. De vuelta, esto se podría resolver quizás de muchas maneras. Acá vamos a elegir una manera. Vamos a decir, bueno, sabemos por la restricción de esta operación que desde seguro es menor o igual que hasta. Entonces podría ser estrictamente menor o podría ser igual. Y separemos entre esos dos casos. Si desde es exactamente igual a hasta, ¿cuál va a ser la hora más ocupada en ese rango? Que va desde hasta. Bueno, va a ser esa hora, ¿no? O sea, en ese intervalo, si estoy preguntando por una única hora, seguro esa va a ser la hora más ocupada.
Y si estoy preguntando por un intervalo que tiene más de una hora, lo que tendría que ver es si la hora que empieza en desde es más chica o más grande que la hora más ocupada en el resto del intervalo. ¿Está bien? Esa sería una manera de escribir eso, haciendo recursión. Entonces, ¿cómo escribimos esa recursión? Calculemos, acá escribamos primero esa recursión, ¿no? Si calculo la hora más ocupada en esta agenda A, en la hora desde más 1 hasta, fíjense que acá sigo cumpliendo con la restricción de la operación hora más ocupada, ¿no? Porque como desde era menor o igual que hasta y no era igual, porque estoy en el else, entonces desde es menor estricto que hasta, entonces desde más 1 es menor o igual que hasta. ¿Está bien? Quizás eso fue medio trabalenguas, pero yo sabía que, esto es medio como un comentario, sabía que desde era menor estricto que hasta porque era menor o igual, pero no era igual. Entonces desde más 1 va a ser menor o igual que hasta. ¿Está bien? Entonces puedo llamar a la función hora más ocupada. Está bien llamarla. Hora más ocupada es un número que me dice cuál es la hora más ocupada en ese intervalo, ¿no? Bien, ahora lo que yo puedo mirar es cuál es el conjunto de compromisos en la agenda en la primera hora desde, y cuál es el conjunto de compromisos en la hora más ocupada desde ahí en adelante. ¿Está bien? Estos son dos conjuntos, el conjunto de compromisos en la hora actual y el conjunto de compromisos en la hora más ocupada desde ahí hacia adelante. De estos dos conjuntos calculemos el cardinal a cada uno. El cardinal es una operación que está definida en el apunte de tabs básicos, es una operación de conjuntos a la que si yo le doy un conjunto me da un número natural que es el cardinal. Y comparemos estos dos cardinales. Si la cantidad de compromisos en la hora desde es estrictamente mayor, bueno, quedó medio feo, pero vamos a hacer así. De vuelta, ahí lo leo de vuelta. Si la cantidad de compromisos en la hora desde, que es la hora inicial, es estrictamente mayor que la cantidad de compromisos en la hora más ocupada de ahí en adelante, entonces quiere decir que desde va a ser la hora más ocupada de todo el intervalo completo. Entonces en ese caso desde va a ser la respuesta. ¿Está bien? Por otro lado, si la cantidad de compromisos en esa hora desde no es mayor que la cantidad de compromisos en la hora más ocupada de ahí en adelante, quiere decir que la hora más ocupada de ahí en adelante va a ser la hora más ocupada de todo el intervalo completo. ¿Está bien? Y con eso terminamos de axiomatizar esta otra operación, hora más ocupada. Bueno, y con eso terminamos de axiomatizar la agenda. ¿Está bien?